Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Nos encontramos en este periodo ordinario de sesiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar el caso de Ituango contra el Estado colombiano. Vamos a dar una primera ronda de intervenciones, alrededor de 5 minutos, para que la Comisión Interamericana presente aquí sus cargos contra el Estado colombiano relacionados con esta audiencia. Paso seguido le daremos la palabra a los representantes de las víctimas para que nos grafiquen un poco el contexto en el cual se dieron los hechos motivo de esta audiencia, y finalmente daremos la palabra al Estado colombiano para que presente aquí sus anotaciones frente a lo que aquí presentan la comisión y los representantes de víctimas. Así las cosas, vamos a darle uso de la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana. Buenas tardes, señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes de las víctimas y señores representantes del Estado. Mi nombre es Alba Rocío Herrera y vengo en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, sometió ante esta Corte cargos formulados en contra del Estado colombiano. De forma fáctica, vamos a realizar una reseña de los hechos que se remontan a los años 1996 y 1997, ocurridos en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, en los corregimientos La Granja y El Aro. El caso se refiere a la responsabilidad de las autodefensas en conjunto con miembros de la 4ª Brigada del Ejército Nacional, ubicados en el municipio de Ituango, por los actos de tortura y asesinato de pobladores de este municipio, así como la falta de investigación y la falta para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables. Son estos hechos responsabilidad del Estado, que debía que los actos de omisión y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública apostados en el municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las autodefensas, denominadas AUC, que realizaron sucesivas incursiones armadas en este municipio, asesinando a civiles indefensos, despojándolos de sus bienes, de su ganado y desplazándolos. Los testimonios recogidos por esta Comisión Interamericana, personas residentes, comerciantes y civiles, de los momentos de los hechos, quienes señalaron lo que a continuación se resume. El Aro es un pueblo donde la gente se dedicaba al campo, a la criada de ganado, y donde habitaban 300 a 500 personas. En mula, una persona puede durar 6 horas para llegar al Lauro desde Puerto Escondido, o 8 horas desde Puerto Valdivia. El Aro se considera una zona de influencia guerrillera debido a que el nudo de Paramillo que ahí queda es la unión de las 3 cordilleras, donde se pueden desplazar a diferentes lugares. La zona es un punto estratégico de tránsito de los 4 grupos, de la policía, del ejército, los paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares comenzaron a llegar años antes que ocurrieran los hechos en el año 1991 en el Aro. En 1996, una incursión que llegó hasta Santa Rita, aproximadamente 2 meses antes de la masacre. Llegaron al sector La Esmeralda, pero no llegaron hasta la cabecera urbana del Aro. Los paramilitares entraron al Aro por Puerto Valdivia. Antes del año 94 había unos paramilitares en Puerto Valdivia y no había ni ejército, ni autoridad, ni ley. Los paramilitares llevaban mapas de todos los corregimientos y municipios y marcaban con una X roja aquellos que pensaban destruir. El Aro estaba marcado con una X roja en uno de estos mapas.
la cual fue debidamente notificado al alcalde de Duitango y otros concejales ante esta situación, como 2 meses antes de la toma. La Junta de Acción Comunal del Aro pidió protección a la gobernación del Estado. El gobernador del Estado en esa época, el señor Álvaro Uribe Vélez, la cual no fue otorgada. Le pidió ayuda al batallón Girardot, a la Fiscalía en Yarumal. Le respondieron que no, que la tropa no estaba disponible porque todos habían sido repartidos con propósito de elecciones que se llevaban a cabo en esos días. En octubre de 1997, antes de la masacre, los paramilitares se reunían diariamente con miembros del ejército de la zona de Cachirén y Tarazá. Muchas familias decían que fueron los paramilitares con el ejército que se metieron al Aro. Entre los soldados identificados se encontraban los conocidos como Piña, el Burro, estaba el Cabo Arzate y quien le decían Rambo o Quimiski. Incluso se comentaba que el encargado del ejército de Puerto Valdivia se había convertido en paramilitar. Los paramilitares entraron al Aro el 25 de octubre de 1997 y las elecciones estaban programadas para llevarse a cabo el domingo 26 del mismo año. El sábado 25 de octubre se escucharon ráfagas de fusil y muchas explosiones. En la mañana de este sábado llegó un helicóptero blanco que hizo una ráfaga de tiro y cogió rumbo al Cauca arriba. Al llegar unos hombres armados, estos dijeron: nosotros somos las autodefensas campesinas y necesitamos que se vengan y nos acompañen al parque. Los hombres armados acusaban a los residentes del Aro de ser guerrilleros. Estos hombres agarraron a varias personas del pueblo y se los llevaron al centro de la plaza. Los insultaron e hicieron poner boca abajo, en donde procedieron a matarlos. El domingo 26 de octubre los paramilitares dieron permiso para enterrar a los muertos. La gente que murió en el Aro era gente honesta, gente trabajadora, que no tenía vínculos ni con la guerrilla ni con los paramilitares, eran finqueros. La noche del robo del ganado, el Aro andaban unos soldados con 2 personas de apariencia muy extraña, las cuales no portaban ningún uniforme del ejército. Vestían un uniforme camuflado, pero era diferente. Iban fuertemente armados y su corte de cabello parecía militares. El teniente de Bolaños ordenó que cerraran todos los establecimientos del corregimiento del Aro. Las 2 personas acompañaron al ejército a cerrar todos los negocios del área que se llamaba el Reteo. A las 4 de la mañana bajaron el ganado de la finca La María y de la finca El Pescado. El ganado venía de las fincas entre Puerto Valdivia y el Aro, las cuales quedaron sin ningún animal. El ganado fue montado en camiones y trasladado para Caucasia. Miembros del ejército iban arreando el ganado. Varios residentes del Aro fueron obligados a arrear el ganado. Cuando a los 15 días fueron a ver si les pagaban, les dijeron que lo iban a matar. El gobernador de Antioquia envió un telegrama al inspector de Puerto Valdivia después de estos hechos, solicitándole que se comunicara con el secretario de gobierno, quien a su vez le solicitó que se comunicara con el comandante del ejército del área y solicitara ayuda para recoger el ganado. Posteriormente el oficial Bolaños, quien respondió que eran unos guerrilleros, que ese ganado era de la guerrilla, que eso ya se lo habían llevado. El martes o miércoles, posteriormente a la incursión militar, un oficial civil que fue testigo de los hechos informó lo sucedido al doctor Armando Muñoz, jefe del gobierno local, quien se le solicitó que no comentara nada y que no hiciera ningún informe al respecto. A raíz de estos hechos, se desplazaron aproximadamente 300 personas hacia Puerto Valdivia. Al pasar sobre el río Cauca, los desplazados vieron soldados del ejército a un lado del puente y a paramilitares al otro. Los paramilitares les dieron la orden a los desplazados de no decir nada de lo sucedido en el Aro. En Puerto Valdivia, los desplazados tenían que inscribirse en el colegio donde les prestaron ayuda. Sin embargo, todos ellos quedaron muy mal, porque mucha gente
perdió todo, perdió el ganado, quedaron pobres. Algunos aún no vuelven porque no tienen garantía de seguridad. Y los paramilitares continúan llevándose la peste general. Donde en Puerto Escondido, un grupo de paramilitares había usado y tirado registros civiles de nacimiento y matrimonio como si fuera papel higiénico. La situación de los paramilitares y otros grupos, el miedo de otras masacres y la desesperación de su trabajo y forma de vida hace que los desplazados no quieran regresar al área. Algunos regresaron, otros se quedaron en Puerto Valdivia y otros se fueron a Medellín. Los paramilitares ordenaron a los arrieros a recoger todo el ganado, llevarlo a Monterredondo, a Manzanares, La Floresta, La Planta y La María, cerca de Puerto Valdivia. Entre esas fincas tenían entre 900 a 1.200 cabezas de ganado. Los hicieron encerrar a todos en sus casas y el oficial del ejército conocido como Rambo se encontraba con los paramilitares cuando sacaron el ganado de Puerto Valdivia. El lado por el lado de Villarista había tropa de gente vestida con uniformes de ejército, con un bloque de ganado bastante grande. Desde el lunes hasta el domingo los arrieros permanecieron cuidando el ganado. El sábado estuvieron en el llano recogiendo ganado de todas las fincas. El lunes paramilitares hablaron con los militares de las fincas de La Palma y los paramilitares enviaron una vaca a los soldados para que se la utilizaran como alimento. En la finca, 14 de los paramilitares sacaron 12 reses de las mejores para los soldados. Llegaron a la finca del pescado y embarcaron el ganado en de 15 a 20 camiones que salían directo a la costa. El ejército se encontraba a 2 cuadras de donde salieron estos camiones y no hizo nada. Un paramilitar informó a los arrieros que se fueran a sus casas y que a los 3 días bajaran a Caucasia para que le pagaran por el traslado del ganado y de las mulas. A los 3 días bajaron y los paramilitares les dijeron que no había paga y que se devolvieran y que se seguían molestando, los amenazaron con la muerte. Que no insistieran más y que no insistieran más en intentar recuperar su ganado. Estos arrieros hablaron con el secretario de gobierno, quien les dijo que el ganado estaba detenido y que no se preocuparan. Después pasaron a hablar con un oficial de la 4ª Brigada y le solicitaron mayor protección en la zona. Este respondió que el ganado que estaba en la zona estaba seguro con el ejército. Luego de la masacre, toda la gente del pueblo salió desplazada hacia Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia los desplazados se quedaron en un colegio. A los 15 días el ejército les informó que podían regresar a sus casas. Para ese entonces ya habían sacado todo el ganado de la región de Puerto Valdivia. Los desplazados no solo perdieron sus papeles legales, sino que perdieron todos sus recursos, tales como fotografías, sus imágenes, sus recuerdos, sus santos, todo lo que tenían colgado en sus casas, así como su ropa, ¿no? Le habían destruido todo destruido durante el acecho de los paramilitares. La mayoría de los desplazados consideran que seguirán desplazados porque no hay esperanza de volver a conseguir lo que tenían en el área, ya que esa complicada situación no les permite repetir, no les permite volver y no les permite estar nuevamente en el área. El aro se ha quedado sin efectos económicos y físicamente ha dejado a todas sus familias muy pobres. La región quedó totalmente en ruina. Prácticamente todas las familias perdieron todo. El que tenía ganado, producto de toda una vida de trabajo, quedó con las manos vacías. Los que tenían casa quedaron sin casa, los que tenían tierra la tuvieron que abandonar. A los que no les quemaron la casa les robaron los muebles, los animales, lo poquito que tenían. Han sido pocas las personas que han logrado recuperar. La gente no ha regresado a la zona porque aún existe presencia guerrillera y paramilitar, quienes han saqueado lo poquito que tenían los campesinos, robándole las mulas y el ganado. Los pocos residentes que regresaron al Aro han sufrido mucho y se encuentran en una situación muy precaria. La vida de las familias les cambió mucho después de la incursión paramilitar. El Aro, para reconstruir sus vidas,
Tuvieron que empezar desde cero, aguantar hambre, mucha gente no volvió, sobre todo los que perdieron a sus familias, mucha gente no se podía recuperar y al estar ya ancianos se les hace muy difícil alcanzar a recuperar todo lo que tenían económicamente. Algunos de sus hijos y de las presuntas víctimas no pudieron continuar sus estudios, muchos familiares continúan con miedo. Muchos no han podido encontrar trabajo, viven enfermos y con mucha tristeza, como si ya no quisieran vivir. Y los niños en la noche se levantan gritando con pesadillas. La unión familiar se desintegró a raíz de estos hechos. Algunos familiares sufren traumas psicológicos. A pesar de los años se han pasado al Estado colombiano, no ha cumplido aún de forma sustancial con sus obligaciones de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares. Buenas tardes. Por lo anterior mencionado, la Comisión considera que el Estado colombiano vulneró los siguientes derechos establecidos en los siguientes artículos de la Comisión Interamericana. Tenemos el artículo 4, el derecho a la vida en perjuicio de las personas que fueron masacradas en el municipio de Ituango. Artículo 5, el derecho a la integridad personal en perjuicio de las víctimas ejecutadas y sus familiares y también en perjuicio de las víctimas de desplazamiento forzado, trabajos forzosos y pérdida de sus bienes. Artículo 6, prohibición de la esclavitud y servidumbre, ya que las personas fueron obligadas a trabajos forzados bajo la amenaza de muerte. El artículo 7, que nos habla del derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. El artículo 11, derecho a la protección de la honra y de la dignidad. El artículo 19, derechos del niño en perjuicio del menor Wilmar de Jesús Restrepo Torres, de 14 años de edad al momento de su muerte. El artículo 21, derecho a la propiedad privada por las personas que perdieron propiedades y ganado. Y lo anterior teniendo en cuenta que antes de abandonar el corregimiento de Lara, los paramilitares destruyeron e incendiaron casi la totalidad de las casas del casco urbano a fin de causar terror y desplazamiento de los habitantes. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia sufrido por desplazamiento forzado. Y el artículo 25, protección judicial en perjuicio de todas las víctimas y de sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra, señores representantes de las víctimas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Rosa Pedraza, representante de las víctimas. Vamos a hacer un pequeño relato de los hechos acaecidos en La Granja. La incursión armada. En los primeros meses de 1996, distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y su preocupación por la posibilidad de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango. Al respecto, el teniente del Ejército, Jorge Alexander Sánchez Castro, indicó que en el marco de la reunión de un Consejo de Seguridad, el 14 de mayo del 96, que el Ejército tenía retenes en lugares estratégicos del área para vigilar todas las entradas a la población. Sin embargo, el 10 de junio de 1996, el comando del batallón Girardot dio la orden de retirar la mayoría de las unidades que operaban en la zona y desplazarlas al sector de Santa Lucía y otras veredas alejadas a La Granja. El 11 de junio de 1996, cerca de 22 hombres fuertemente armados y miembros de grupos paramilitares se dirigieron en dos camionetas al municipio de Ituango, específicamente al corregimiento de La Granja. El grupo paramilitar inició su recorrido en las cercanías del municipio de San Andrés de Puerquia, y donde pasaron a corta distancia de un comando de policía, sin que la fuerza pública adoptara medidas algunas para detenerlos. Asimismo, los paramilitares fueron utilizados en varias ocasiones durante el transcurso del recorrido, primero por ocupantes de un bus de transporte público que se dirigía hacía el recorrido de la ruta entre Medellín y Ituango y a la inversa, donde el grupo permaneció por espacio aproximado de unas 2 horas.
Al arribar al corregimiento de la granja, los paramilitares ordenaron el cierre de los establecimientos públicos. Una vez que los paramilitares tomaron control del corregimiento, se inició una cadena de ejecuciones selectivas, sin que se encontrara oposición por parte de la fuerza pública y a la vista de los pobladores del corregimiento. De las personas ejecutadas en la granja fue, en primer término, en la tarde del 11 de junio del 96, el grupo armado ilegal se dirigió al lugar de trabajo del señor William de Jesús Villa García, donde fue asesinado con ráfagas armas que le causaron el impacto, obviamente ocasionándole la muerte. Seguidamente, ese mismo día, los paramilitares irrumpieron de la tienda del señor Adán Enrique Correa, en donde procedieron a matar a su hijo, Héctor Hernán Correa García, el cual tenía 37 años de edad, trabajaba como agricultor, era soltero y sufrió una discapacidad mental, a quien acusaron de causar múltiples heridas producidas por arma de fuego. Luego, ese mismo día, los paramilitares se dirigieron a la finca del señor Hugo Espinal Lopera, donde tras interrogar a la señora María Graciela Arboleda Rodríguez sobre el paradero del señor Hugo, le dieron muerte a la señora con arma blanca y varios impactos de bala. Ella se dedicaba a las labores domésticas, tenía 47 años de edad, era viuda y madre de 6 hijos. Posteriormente, los paramilitares abandonaron el lugar con dirección a la zona urbana de Ituango. Una vez allí se dirigieron al Politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid, donde se llevaron al coordinador del centro, el señor Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, de 38 años de edad. Al día siguiente, el 12 de junio, encontraron su cuerpo sin vida en un paraje cerca al Líbano, localizado en la carretera que va del municipio de Ituango a Medellín. Una vez perpetradas las referidas ejecuciones selectivas, los paramilitares abandonaron el área de la granja sin encontrar oposición alguna por parte de la fuerza pública. Ahora nos dirigimos a los hechos relativos al área. En la incursión armada, una vez consumada la incursión en la granja, miembros de la sociedad civil del municipio de Ituango llevaron numerosas comunicaciones a distintas autoridades estatales con el fin de solicitar la adopción de medidas para garantizar la vida, la integridad personal de la población civil amenazada por el accionar de los grupos al margen de la ley. Entre esas personas se destacó el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien elevó comunicaciones a las autoridades departamentales informándole sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre del 96 se comunicó con el gobernador de Medellín con fin de solicitar obviamente la protección a la población de Ituango. Con anterioridad a esa incursión en el Aro, el grupo paramilitar se había reunido en el municipio de Puerto Valdivia con miembros del batallón Girardot del Ejército. En este contexto, los días 22 de octubre y 12 de noviembre del 97 tuvo lugar una incursión paramilitar en el corregimiento más conocido en la región de Ituango como el Aro. La cadena de ejecuciones selectivas perpetradas en un grupo paramilitar que se movilizó por varios días a pie con la presencia, tolerancia y apoyo de los miembros de la fuerza pública, se inició en el corregimiento de Puerto Valdivia, punto de partida de su recorrido. Las personas ejecutadas en el Aro fueron el 22 de octubre del 97 aproximadamente 30 hombres armados y vestidos con prendas de uso militar llegaron por vía terrestre a la finca de propiedad del señor Omar de Jesús Ortiz Carmona, ubicada en la vereda de Ipuquí, en el corregimiento de Puerto Valdivia, departamento de Antioquia. Ahí reunieron a todos los trabajadores y les presentaron acerca de la guerrilla. Seguidamente aislaron del grupo a los señores Omar de Jesús Ortiz Carmona, de 30 años, y al señor Fabio Antonio Zuleta Zabaleta, de 54 años, y les propinaron varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte. La familia entera se vio gravemente afectada por la muerte de Fabio, la cual generó la separación de la familia, puesto que ahora viven en distintos lugares. Seguidamente, ese mismo día, en la finca denominada La Planta, el grupo armado asesinó al señor Arnulfo Sánchez Álvarez, quien era una persona de avanzada edad, era propietario de tierras, las cuales cultivaba frutos y tenía ganado. Luego el grupo paramilitar inició su recorrido a pie
a pie con dirección al corregimiento del Aro, que se sitúa a 6 horas de Puerto Valdivia. El 23 de octubre del 97, los paramilitares arredaron a la residencia de la señora Marta Cecilia Jiménez en Puerto Escondido, saquearon la tienda, hurtaron 90 reses frente a su familia, asesinaron a su cónyuge Omar Iván Gutiérrez Tinoa, quien tenía 32 años de edad al momento de su muerte. Trabajaba en su propia finca, tenía su propio negocio de abarrotes y también fue saqueado y empezaron a una bodega que se encontró. Ese mismo día al salir del embarcadero de Puerto Escondido, los paramilitares asesinaron a Ortiz Jair Díaz Pérez, de 26 años de edad, quien se desempeñaba como agricultor. También asesinaron al señor José Darío Martínez Pérez, de 46 años, y al señor Otomir de Jesús Tejada Jaramillo, de 40 años de edad, quien fue torturado y asesinado en presencia de su esposa. En su recorrido del 23 de octubre de 1997, los paramilitares asesinaron en la finca Mundo Nuevo al señor Alberto Correa, que se desempeñaba como agricultor, y asesinaron al niño Wilmar de Jesús Restrepo Torres, de 14 años de edad, que trabajaba como agricultor, ayudando obviamente en las labores del campo al sustento de su hogar tan numeroso. Al niño lo llevaron, tuvo que ser transportado a pagar una mula para poder dar una cristiana sepultura. El 25 de octubre del 97, los paramilitares arribaron al corregimiento del Aro, donde pusieron a reunir a todos los habitantes en el parque central del poblado, y luego los paramilitares procedieron a asesinar a Guillermo Andrés Mendoza Pozo, que tenía 21 años de edad y era propietario de una cantina, un negocio. El señor Luis Modesto Múnera Posada, que tenía 60 años y era obrero del municipio de Ituango, y el señor Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, mayordomo de la finca Manzanares. Asimismo, el 25 de octubre del 97, el señor Marco Aurelio Areiza Osorio, comerciante de 64 años, que era dueño de una finca, tenía ganado, tenía una carnicería y otras propiedades. Los paramilitares saquearon todas las propiedades y se apropiaron de 350 y 200 cabezas de ganado y más de 20 marranos, que fue obligado por los paramilitares a que lo acompañara a las cercanías del cementerio, donde lo amarraron, lo torturaron, y su cuerpo presentó señales de sacaron los ojos, el pecho, los genitales, los oídos. En un salón anexo a la iglesia, los paramilitares torturaron y asesinaron a la señora Elvia Rosa Areiza Carrera, de 30 años, que se desempeñaba como la empleada doméstica de la casa rural. Tenía a su esposo y tenía 5 hijos que se desplazaron a otras ciudades por esos motivos, por esos hechos. Regresaron después a la región. Asimismo, el 30 de octubre del 97, los paramilitares mataron a la señora Doralis Areiza Rollave, de 21 años de edad, quien había sido señalada como integrante de la guerrilla. Sus padres y hermanos se desplazaron a raíz de los hechos, viviendo en unas condiciones muy precarias y obviamente con el miedo de volver a Ituango. Debido al estado de descomposición de algunos de los muertos, habitantes del Aro procedieron a darles sepulturas sin que se hiciera presente alguna de las autoridades estatales antes de retirarse del corregimiento del Aro. Los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas del casco urbano, quedando a salvo solo la capilla y 8 viviendas. Ayuda otorgada a los familiares. Compromiso de la Corte para intervenir. Mi nombre es Mauricio Domínguez Suárez, identificado con cédula 91261128 de Bucaramanga, y hago parte de la Comisión Colombiana de Juristas en representación de las víctimas. Con relación a la sustracción del ganado, de la sustracción del real ganado, el grupo paramilitar obligó al Bolsón, bajo amenaza de muerte, a 17 residentes del área a arriar el ganado durante varios días y a varios puntos de destino. Los arrieros no recibieron ningún tipo de remuneración por el trabajo realizado.
Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, caballar, mular y vacuno, pertenecientes a varias fincas del área. El ganado fue llevado primeramente al sitio denominado La Planta, a 15 minutos a pie del casco urbano de Puerto Valdivia, y eventualmente fue embarcado hacia La Caucana, corregimiento del municipio de Tarzán. El ganado fue trasladado en plena autopista que conduce a la costa atlántica. Miembros del ejército tenían conocimiento del hurto y trataba el ganado e incluso impusieron un toque de queda a la población, cerrando los negocios comerciales nocturnos de dicha localidad para poder evacuar el ganado por plena vía pública, sin testigos. El ganado del cual también se lucraron algunos militares, pues dispusieron de unos emolientes para su consumo interno. Agentes de las Fuerzas Armadas no solo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar ingresos paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población durante el desarrollo de aquella y durante la sustracción y traslado del ganado del área. Igualmente, para informarle a la Corte que efectivamente hubo unas personas que recibieron unas ayudas por parte de la Red de Solidaridad Social, que son 3 familias. Igualmente tenemos el listado de las personas que perdieron cualquier tipo de propiedad como vivienda, negocios, ganado, y si no quiere ver la Corte le daremos lectura, o si no haremos llegar la hoja con las personas correspondientes para este caso. Muchas gracias. Gracias, representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra, señores representantes del Estado, para que se pronuncien respecto a lo que aquí ha presentado la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Miguel Ángel Cáceres Núñez, identificado con cédula de ciudadanía 1098-606-97. Vengo en representación del Estado colombiano. Para la presente hago exposición de los cargos que nos acusan, que es la violación del derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la honra y dignidad, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, derechos del niño, derecho a la propiedad privada, derecho a la circulación y residencia, garantía y las garantías judiciales. También, su señoría, es necesario traer a colación una excepción preliminar que se expuso en la contestación de la demanda, en la cual se puntualiza un carácter subsidiario que tiene el Sistema Interamericano de Protección y de los Derechos Humanos, lo cual esto no fue agotado para llegar a estas instancias. Repito a los representantes del Estado que lo que atañe a la excepción no es de esta audiencia, ya ha sido resuelto y vamos a concentrarnos en lo que es el asunto de fondo. Tienen el uso de la palabra. Muy bien, continuamos entonces de la violación de los derechos que se nos está imputando. Entonces, nos negamos a la violación de los derechos de la prohibición de la esclavitud y servidumbre, a garantías judiciales, a los derechos del niño, derechos de circulación y residencia, protección judicial. No estamos de acuerdo con la inclusión de más víctimas al presente caso, ya que pues, las víctimas están enunciadas en la demanda presentada con antelación ante la Corte. Continúa el compañero José de los Santos, representante del Estado colombiano. Muy buenas tardes, su señoría, muy buenas tardes a la comisión, muy buenas tardes, representantes de víctimas y público en general. A ver, teniendo en cuenta lo anterior, mi nombre es José de los Santos Durán Rivera, identificado con cédula 91447 de la ciudad de Barrancabermeja, que para efectos haré la defensa del Estado colombiano. En cuestión a lo señalado por mi compañero anteriormente, estamos mirando que la comisión
existen inconsistencias en ese informe final, teniendo en cuenta que, como se pudo demostrar o se pudo relacionar en la contestación de la demanda, los sujetos que allí intervienen para la reclamación en la Corte se obvió un procedimiento que está contemplado en el artículo 46 de la Corte, que dice que el artículo 46 dice: de la convención que la obliga a tener en cuenta el previo agotamiento de los recursos internos como requisito de admisibilidad, que sirve, entre otras cosas, para determinar la oportunidad de la queja que ante ella se presenta. Entonces, teniendo en cuenta, su señoría, ese artículo 46, se puede demostrar que algunas de las personas que allí están amparadas hoy por hoy por la comisión no cumplieron con ese requisito de procedibilidad, que es una de las principales, digámoslo así, estrategias, de las principales avances para poder llegar a esta instancia de la Corte Internacional. Repito a los representantes del Estado que pasemos al asunto de fondo, y dado que el tema de las excepciones preliminares ya fue resuelto en esta Corte. El circuito especializado de Antioquia declaró previamente responsable a un oficial de la Policía Nacional por concurso material de delitos de homicidio agravado consumados en la persona de Jairo de Jesús Sepúlveda Arias y María Graciela Arboleda Rodríguez, y de William Jesús Villeca y Héctor Hernán Correa García, hechos de la Granja. Aunque esta sentencia fue revocada según el fallo del Tribunal Superior de Antioquia el 12 de julio del 2004, el Estado colombiano promovió acciones de revisión a través de la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que la Corte de Justicia decida un nuevo juzgamiento del caso en los términos de la sentencia de la Corte Constitucional 604 del 2020 de enero. Entonces, su señoría, teniendo en cuenta sobre las investigaciones que la comisión atribuye, tenemos varias pruebas de que sí se hicieron investigaciones. Aquí podemos soportar, y de esas investigaciones procedieron algunas sentencias condenatorias. Entre ellas está la sentencia del oficio número 7006, está el oficio 8504 del 12 de diciembre, el oficio 577 del 21 de diciembre del 2004, suscrito por Candidato, donde se hicieron acciones contempladas con ocasión a los hechos sucedidos en la Granja del Aro. También, su señoría, tenemos la parte de que hay inconsistencias en la parte de la comisión, teniendo en cuenta la relación de que no concurre la realidad de los hechos, donde dicen que no hubo presencia de ejército y que sí hubo presencia de ejército, teniendo en cuenta de que ellos hablan en primera instancia de que no había presencia del ejército, pero a su vez señalan de que para esa época habían elecciones presidenciales, y si se tiene en cuenta que cuando hay elecciones presidenciales el ejército del Estado Nacional militariza todo el país con el ánimo de garantizar de que se puedan realizar esas elecciones. Ahora, dice la comisión también que el ejército, en su mencionado que el ejército estaba a varias cuadras donde se perpetró los hechos y que después fueron movilizados, pero también afirma que fueron los mismos soldados quienes bajaron o obligaron a los campesinos a bajar ese ganado hacia otro punto, desde el sector del Aro hacia otra situación. Entonces existe una inconsistencia de razonabilidad, y su señoría, porque no concurre o si hubo o no hubo presencia de ejército, pero para el Estado colombiano sí es real de que sí hubo esa presencia del ejército colombiano, teniendo en cuenta por los motivos anteriormente mencionados de las elecciones. Del desplazamiento, su señoría, tenemos aquí el informe de que en la parte del desplazamiento, según las investigaciones, y dice, en el municipio de Ituango, en el recorrido de 1925 hasta la fecha, las difíciles condiciones de orden público efectivamente han generado movimientos importantes de la población, dice. Pero dice el informe realizado por la Procuraduría, dice, específicamente, luego de los sucesos del Aro, varios de los pobladores del lugar decidieron radicarse en corregimientos o municipios cercanos. La información recaudada en los procesos internos nos muestra que ninguna de ellos debieron haber recibido amenazas de parte de alguien
que perpetraron los hechos criminales o se vieron forzados a dejar lugares por razones de destrucción de sus viviendas. Entonces, con ese informe de su señoría, miramos que el desplazamiento de que hoy la comisión acusa al Estado colombiano no se ha dado, teniendo en cuenta de que ahí en la contestación de la demanda hay varios testigos que el Estado colombiano mencionó para que sean llamados y se den cuenta que realmente el Estado colombiano ha hecho su accionar y ha realizado ciertas cosas a favor del pueblo colombiano. Sobre las amenazas que menciona la comisión, las amenazas y la falta de protección. Hay un informe que dice que en relación con las amenazas contra algunos pobladores de la región, respecto a las solicitudes de protección formuladas por miembros de la familia Jaramillo, Gonzalo y Luis Eugenio y varios de sus familiares cercanos, en su momento le fue concedido el uso de equipos y de comunicaciones suministrados, tiquetes aéreos, gastos de traslado y apoyo económicos para su reubicación. Por parte de la Fiscalía General de la Nación se acogió dentro del programa de protección a testigos, víctimas intervinientes en el proceso penal, algunos testigos de los sucesos de la Granja del Aro, como se detalla en el oficio número 001 OPBT 0053 del 5 de 2005, suscrito por el director del programa. En este mismo documento se ilustra sobre el marco jurídico que regula la materia. Entonces, su señoría, teniendo en cuenta sus informes, se ha demostrado que sí, en la parte de la amenaza, el Estado colombiano ha estado presente sobre esas situaciones y dado la protección y la garantía a los habitantes del Aro y de la Granja. Sobre la parte psicológica que mencionaba la comisión, su señoría, aquí tengo otro informe donde dice que el Departamento de Antioquia, en colaboración de las empresas de servicios públicos domiciliadas del municipio de Ituango y Valdivia y del Ejército Nacional, cumplió múltiples labores de auxilio de emergencia y rehabilitación, tanto de vivienda como de redes de servicios públicos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, y atendiendo las quejas que le fueron formuladas en relación a los hechos del Aro, y realizó múltiples gestiones de apoyo a la población afectada y de asistencia de las averiguaciones preliminares acerca de los actos y de los hechos. Su señoría, frente a ese caso, aquí tenemos relacionado, como se puede demostrar en la cuestión de la demanda, voy a mencionar algunos, como está el expediente de múltiples quejas sobre homicidio y desapariciones, aproximadamente 120 personas cometidas en jurisdicción del municipio de Ituango durante los años 1996-1997, presuntamente participación de servidores públicos en la ejecución de la materia de los delitos, y el resultado de esto fue archivada mediante auto 28 de enero de 1998, por cuanto no se encontraron pruebas que involucraran a servidores públicos en los hechos. También tenemos otro expediente que es el 039-01-236 de la Procuraduría Provincial de Caucasia, queda formulada por el ciudadano Francisco Eladio Ortiz Bedoya ante la Personería Municipal de Valdivia el 5 de enero de 1998 por algunas irregularidades atribuidas presuntamente a miembros de la fuerza pública. Y el resultado fue el auto de 7 de diciembre de 1998, orden del archivo, por cuanto el hecho no fue cometido por servidores del Estado, sino por personas particulares pertenecientes a grupos de autodefensas. Entonces, su señoría, teniendo en cuenta, se ha podido demostrar que el Estado colombiano ha venido ejerciendo y demostrando ese apoyo, esa integridad de restablecer los derechos a los colombianos, y se han venido ejecutando por parte del Congreso de Colombia también políticas que llegan a que se le dé esa protección y que las personas tengan esos medios para poder ser indemnizadas, poder ser reparadas, poder ser protegidas, que es lo que el Estado colombiano ha venido implementando, y por eso actualmente pues tenemos la parte de la política de la justicia y paz, está la ley de las víctimas. O sea, se ha dado tanta filtración al ciudadano colombiano de que tenga como esa cercanía al Estado colombiano, se ha implementado esas situaciones de forma y de fondo, de que ellos tengan realmente favorabilidad y protección, que es lo que el Estado colombiano busca. Muchas gracias, señoría. Gracias a los representantes de las víctimas. Damos un espacio muy breve para cada una de las partes para unas conclusiones finales. Empezamos por la Comisión Interamericana. Buenas tardes, señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes de las víctimas y señores representantes del Estado colombiano. Mi nombre es Ana Mercedes Flores Rincón, representante de la Comisión.
En relación con los hechos acontecidos en la granja, la investigación en el caso se abrió formalmente el 17 de junio de 1999, es decir, 3 años después de ocasionados los hechos. B. Transcurridos más de 9 años de ocurrida la masacre, de las 20 personas involucradas directamente con su omisión, además de los autores o coautores intelectuales, no hay ninguna persona condenada cumpliendo sentencia a las medidas de aseguramiento proferidas y no han sido ejecutoriadas. Se señaló, solo se ha sentenciado el 14 de noviembre del 2003 en primera instancia el teniente de la policía José Vicente Castro. Sin embargo, el 12 de julio del 2004, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la decisión de primera instancia, declarando inocente al único procesado y ordenó su libertad inmediata. En relación con los hechos acontecidos en el Aro, a pesar de las determinaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre la responsabilidad de agentes del Estado colombiano, no ha avanzado sustancialmente en el juzgamiento y sanción penal de los miembros de la Policía y el Ejército Nacional apostados en la zona del Aro para la época en que sucedieron los hechos. B. De los 30 autores materiales y los autores o coautores intelectuales, solamente una persona vinculada en el caso se encuentra en prisión por la comisión de otros delitos, no existiendo voluntad por parte del Estado de ejecutar las órdenes de captura. Además, no se ha avanzado en forma sustancial en la determinación de responsabilidad de los agentes estatales involucrados. C. Con excepción del señor Francisco Enrique Villalba, quien se encuentra detenido cumpliendo pena de prisión por otros delitos, no hay persona alguna que se encuentre cumpliendo de condena impuesta el 22 de abril del 2003 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Hay unos daños materiales. En relación con el daño material, la comisión señala que la Corte debe fijar en equidad el momento de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante. B. Numerosas familias sufrieron graves pérdidas materiales porque los paramilitares que incursionaron en el corregimiento del Aro incendiaron numerosas viviendas, ocasionando la pérdida de los bienes muebles e inmuebles de las familias damnificadas y su desplazamiento a otras zonas. C. Cuando el grupo paramilitar emprendió su retirado del Aro, sustrajo ilegalmente alrededor de 1.200 cabezas de ganado pertenecientes a distintos pobladores. D. Las víctimas que perdieron sus bienes ayudaban con el sustento a sus familias, las cuales vieron sus condiciones de vida obstaculadas por los hechos en este caso. Asimismo, la violación del derecho de propiedad se ha causado un detrimento material directamente atribuido en el Estado. El desplazamiento que ha sido resultado de la masacre ha provocado graves consecuencias en estos grupos familiares. El cálculo de los daños y perjuicios sufridos debe necesariamente ser proporcional a la gravedad de las violaciones. Y G. En cuanto a los montos de la indemnización a los que tienen derecho las víctimas y sus familiares por concepto de daños materiales e inmateriales, de comisión considera que sus representantes están en la mejor posición para continuar sus pretensiones. En el daño inmaterial, en relación con el daño inmaterial, la comisión señala que
A. La Corte debe ordenar el pago de una compensación conforme a la equidad y en consideración de las características que acompañan con las circunstancias de la ejecución extrajudicial de las víctimas. B. En cuanto a los montos de la indemnización a los que tienen derecho las víctimas y sus familiares, por concepto de daños inmateriales, sus representantes están en la mejor posición para cuantificar sus pretensiones. Y C. Las consecuencias del daño derivado de las masacres de Ituango son diversas y comprenden daños físicos y morales infligidos a las víctimas directas, daño moral infligido a los seres cercando a estas, el detrimento de las condiciones materiales y los familiares de las víctimas fatales y el temor de los habitantes. Muchas gracias a los representantes de la comisión. Tienen el uso de la palabra representantes de las víctimas. Con relación al artículo 6, se pudo establecer que efectivamente las 17 personas fueron obligadas a arriar el ganado, que no recibieron ningún tipo de remuneración y que fueron amenazados y que corrían su vida a peligro si no daban cumplimiento. Igualmente que el Estado fue permisivo y en vez de apoyar a los campesinos, apoyaron al grupo paramilitar. Con relación al artículo 7, estamos de acuerdo totalmente con la comisión, referente al derecho a la libertad personal, pues ellos fueron privados de su libertad, llevados arbitrariamente a un sitio en el cual ellos no residían, y igualmente el Estado nuevamente fue permisivo, incluso decretó toque de queda para que ellos pudieran tomar a esas personas como rehenes y llevárselas, y violaron su responsabilidad de derecho a la libertad personal. Con relación al derecho a la honra y la dignidad, también es cierto, y estamos de acuerdo con la comisión, y se pudo establecer que hurtaron las 1.200 cabezas de ganado efectivamente en las fincas del Aro y de otras veredas del municipio de Puerto Orvidia, que quemaron más del 80% de las casas, igualmente que las muertes que perpetraron y las torturas las hicieron delante de familiares e amigos de las otras personas del pueblo, y todo esto constituye una violación al derecho a la honra y a la dignidad, y por lo tanto le solicitamos a la Corte que debe considerar como presuntas víctimas, además de las señaladas por la comisión, a las demás personas que perdieron propiedades y ganado que se identifiquen en el transcurso del proceso. Igualmente, con relación al artículo 22, derecho de circulación y residencia, efectivamente estas personas, por el hecho de la muerte de sus familiares, tuvieron que desplazarse a otros sitios donde los niños dejaron sus estudios porque les tocó cambiar de actividad comercial y laboral sus padres porque lo han perdido todo. Se ve la violación de este derecho por parte del Estado. También solicitamos a la Corte tener en cuenta que 724 personas fueron obligadas a abandonar Ituango, de las cuales 31 personas son desplazados de la granja y 693 del Aro, porque solamente se pretende darle esta calidad de desplazado a los que se encuentran legalmente registrados, como lo establece la Ley 387 de 1997, pero la Corte en sentencia de 025 del 2004 dice que la calidad de desplazado la da el solo hecho de salir del sitio de residencia por salvaguardar su vida y tiene el mismo beneficio que la persona que se encuentra registrada. Con relación a los derechos del niño, artículo 19 de la Convención Americana, efectivamente se pudo establecer que hubo participación del Estado, que no garantizó las especiales medidas de protección para este niño Wilmar de Jesús Restrepo Torres, e igualmente para los demás niños que vieron cómo les torturaron a sus padres y los mataron. Por lo tanto, por tal razón y en virtud del principio y una no incuria, solicitamos respetuosamente a la Corte que se pronuncie sobre las violaciones que se dio respecto a todos los niños que habitan en el momento de los hechos en el corregimiento de la Granja de Aro. Si habiendo tiene la Corte, para cederle el uso de la palabra a mi compañera que también es representante de la En cuanto al derecho a la integridad personal, tenemos que tener en cuenta que, o queremos que se tenga en cuenta lo siguiente, es que el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de las personas que fueron ejecutadas en el corregimiento del Aro y la Granja, así como de sus familiares, de las personas
presuntamente detenidas y obligadas a arrar el ganado, las personas que presuntamente perdieron los bienes, las personas que supuestamente se vieron forzadas a desplazarse de la granja y el aro, a los pobladores del aro y la granja, más aún agregado a esto un grado mayor de vulnerabilidad y miedo, causando especial pánico, terror e indefensión de los pobladores por la acusación hecha por el grupo paramilitar que los señaló de ser colaboradores de la guerrilla, viéndose forzados obviamente al desplazamiento para poder salvaguardar sus vidas. En el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con las garantías judiciales y la protección judicial, estamos de acuerdo con lo manifestado por la Comisión y queremos agregar que Colombia, el Estado no nos ha brindado a las presuntas víctimas y familiares recursos eficaces que les garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en estas graves violaciones de los derechos humanos. En lo que respecta a los procesos contenciosos administrativos, que se instauraron 13 demandas en contra de la nación colombiana y contra el ejército, 11 procesos se encuentran a punto estaban para pago, y 2 han sido fallados en contra de los intereses de las víctimas o de los demandantes, negando las pretensiones de la demanda que son objetos de revisión en segunda instancia. Estos procesos de la jurisdicción son totalmente ineficientes e insuficientes para entenderse como reparaciones por la responsabilidad internacional del Estado, ya que en este caso los hechos violatorios de los derechos humanos, estas se limitan a la práctica de ordenar indemnizaciones y dejan de lado la restitución de las medidas de satisfacción en lo relativo al proceso disciplinario. Es loable el esfuerzo que hizo la delegada de los derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, pero las consecuencias de dicha sanción no han tenido repercusión en el proceso penal, incumpliéndose la obligación de coordinación, colaboración que debe existir entre las entidades del Estado. La sanción de destitución que dispuso el Estado para los infractores se torna inocua toda vez que se había retirado de la institución militar desde hacía varios años antes, antes de producirse la decisión, o sea que quedan por fuera de la investigación todas las autoridades que estaban en ese momento, disponiendo el Estado de sus estructuras para mantener a los autores de estas graves violaciones de derechos humanos fuera del alcance de la ley. La legislación penal, como el Estado lo acabó de decir, impedía expresamente la constitución de parte civil durante la etapa de investigación previa, situación que no cambió sino hasta el 3 de abril del 2002, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia 228, mediante la cual dispuso lo contrario. Entonces Colombia ha adoptado legislación interna que impide a las presuntas víctimas de estos graves hechos que se les garantice el derecho a la verdad, a la justicia, y la ley de justicia y paz permitirá que los autores, tanto materiales como intelectuales de estos graves crímenes, persigan unas condenas mínimas con respecto a lo que realmente y a los hechos que sucedieron. Entonces la sociedad como tal no se ve que se esté cumpliendo, entonces se está favoreciendo a la impunidad, se está previniendo un trato excepcional por un delito político. Las investigaciones penales solo han conducido a un número reducido de sentencias, pero no han sido oportunas, puesto que tomando el tiempo que excede más allá del término razonable, como hemos visto, 6 o 9 años para poder dar esas sentencias. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra, señores representantes del Estado colombiano. Gracias, su señoría. Su señoría, respecto a la responsabilidad, vamos a hablar respecto a la responsabilidad del Estado colombiano. Bueno, luego de escuchar a los intervenientes y luego ocurridos los hechos, el Estado colombiano, mediante unas autoridades disciplinarias y judiciales, dieron inicio a investigaciones que pusieron en marcha procedimientos de rigor que han venido adoptando decisiones que en derecho han correspondido a señalamientos directos de agentes estatales que participaron en los hechos en mención. Fueron una participación en estas acciones criminales.
respecto a la responsabilidad y allanamiento de los derechos que se encuentra vulnerando el Estado colombiano. Hacemos énfasis en el derecho a la vida, que el artículo 4.1 de la Convención, 5.1 derecho a la integridad personal, 7.1 derecho a la libertad personal, 21.1 derecho a la propiedad privada. Asimismo, queremos dejar constancia de que el Estado colombiano no ha violado los artículos 19, que son los derechos del niño, el 8.1, las garantías judiciales, el artículo 25.1, la protección judicial, el artículo 6, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, artículo 22, derecho de la circulación y residencia. A su vez, artículo 5 de la integridad personal, derecho a la integridad, derecho a la libertad personal y a la propiedad privada. Continúa mi compañero colega. Muchas gracias. Su señoría, pues teniendo en cuenta de lo mencionado por la Comisión y por el representante de las víctimas, es esclarecer que el Estado colombiano en su tiempo fue que fortaleció, como en aras de proteger a la ciudadanía, la parte de las autodefensas campesinas, que nace de los años remotos, y después de eso se le sale de las manos al Estado colombiano, pero igual el Estado colombiano en su actuar mira cómo hace para proteger al ciudadano colombiano y darle las garantías. Por eso vamos a allanarnos parcialmente en algunas de las partes de los artículos mencionados por la Comisión y pedirle de antemano disculpas a las personas colombianas y a los que resultaron afectados. Por ejemplo, en el artículo 4 del derecho a la vida, aceptamos nuestra responsabilidad, teniendo en cuenta de que sí existieron realmente en ese tiempo grupos al margen de la ley, y perpetuar la masacre como se ha demostrado en los informes. En el artículo 5 también aceptamos. En el artículo 7 también se acepta la responsabilidad de su señoría. Bien, muchas gracias, representantes del Estado. Recordarle que ese era el inicio de la intervención del Estado, el reconocimiento de su responsabilidad parcial para que no fuera objeto de esta audiencia. No siendo más, se da por terminada la audiencia en este periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias a todos los que han participado.